Imaginad por un momento la placidez de un martes cualquiera en el corazón de Francia. El sol de la mañana se filtra entre las ventanas de una casa acogedora en Satillon-sur-Touet, un pueblo donde la vida transcurre con la calma que solo el campo francés puede ofrecer. Las calles, todavía húmedas por el rocío, se preparan para un nuevo día. Nuestro protagonista, un hombre de 85 años, se levanta, se viste y se prepara para lo que, en su mente, será una jornada de lo más rutinaria. Tiene una cita, una de esas pequeñas obligaciones que marcan el ritmo de la tercera edad. Ir a la consulta de su médico en la cercana comuna de Irbold. Apenas 19 kilómetros de trayecto. 20 minutos en coche, a lo sumo. Un paseo, una nimiedad. Él se sube a su coche, enciende el motor, y probablemente, como tantos de nosotros hacemos hoy en día, introduce la dirección en su GPS. Confía en la tecnología, en esa voz robótica que nos guía por carreteras y caminos, prometiéndonos el camino más rápido, el más directo. Todo parece normal, una mañana tranquila, un destino cercano. Pero, atención, porque lo que os voy a contar a continuación es tan alucinante que parece sacado de una película de ciencia ficción, o de una comedia de enredos, solo que es completamente real. Es realmente insólito. Este hombre, que supuestamente iba a recorrer esos escasos 19 kilómetros, terminó al volante de su coche durante 20 horas. 20 horas de conducción ininterrumpida, o casi. 20 horas que lo llevaron mucho más allá de Irbold. Mucho más allá de Francia. Cruzó frontera, atravesó países enteros y, cuando por fin detuvo su vehículo, se encontró en un lugar que jamás habría imaginado. Croacia. Sí, habéis oído bien. Desde un pequeño pueblo francés hasta la costa croata, en un viaje de más de 1500 kilómetros que nadie, ni él mismo, pudo explicar al principio. La primera señal de que algo no iba bien no llegó de él, por supuesto. No, la alarma saltó en su hogar, en el seno de su familia. Tenían una reunión habitual, una de esas citas inquebrantables que marcan el calendario familiar, y él no apareció. Al principio, quizás una ligera extrañeza. Quizás se ha retrasado, a lo mejor el médico le ha tenido más tiempo. Pero la hora avanzaba. El sol empezó a caer. El teléfono no respondía. Y la inquietud, como una marea silenciosa, empezó a subir. De la extrañeza se pasó a la preocupación. De la preocupación, a la angustia. Las horas se estiraban como chicle. Imaginaos la escena. Una familia reunida, con la silla de uno de los suyos vacía, el ambiente cargado de preguntas sin respuesta. Las llamadas se multiplicaban, primero a su teléfono, luego a la consulta médica, a los vecinos. Nadie sabía nada. Los vecinos, que también notaron su ausencia en las calles del pueblo, se unieron a la búsqueda inicial, recorriendo los alrededores, preguntando. Pero el hombre, y su coche, se habían esfumado. Cuando la noche se hizo profunda y el miedo se instaló definitivamente, la familia tomó la decisión inevitable: contactar a las autoridades. La gendarmería francesa, acostumbrada a casos de personas desaparecidas, tomó el asunto en serio. Un hombre de 85 años, desaparecido, con un trayecto corto que no completó. Todo apuntaba a un desvío, a una posible confusión, quizás a un accidente en algún camino rural. Los primeros rastreos se centraron en la zona. Se activaron los protocolos de búsqueda, se revisaron las carreteras, los arcenes, los hospitales de la región. Pero no había ni rastro. Ni un solo indicio. La preocupación se transformó en una sensación opresiva, casi desesperante, a medida que pasaban las horas sin ninguna novedad. ¿Y si le había pasado algo grave? ¿Y si había sufrido un percance de salud y no podía pedir ayuda? El tiempo corría en su contra. Con cada minuto que pasaba, las esperanzas de encontrarlo sano y salvo, especialmente a su edad, disminuían. Los agentes sabían que debían actuar con la máxima celeridad y con todas las herramientas a su disposición. Fue entonces cuando los investigadores se centraron en una pista crucial: un salvavidas en la era digital, su teléfono móvil. Hoy en día, nuestros smartphones son mucho más que dispositivos de comunicación,
Son balizas personales, rastreadores en miniatura que pueden salvar vidas. La policía, consciente de la urgencia y de la dificultad del caso, solicitó lo que se conoce como apoyo militar para la geolocalización del dispositivo. Esto no es algo común, chicos. Esto significa que la situación era tan grave, tan desesperada, que se necesitaban los recursos tecnológicos más avanzados disponibles para el Estado. Querían una precisión milimétrica, una señal inequívoca de dónde estaba ese teléfono, y por ende, dónde estaba nuestro octogenario conductor. La tensión en la sala de operaciones debía ser palpable. Todos los ojos puestos en las pantallas, esperando ese punto verde, esa señal que lo cambiaría todo. Y de repente, el sistema arrojó un resultado. Una ubicación. Un punto en el mapa. Pero no era Francia. No era la vecina Bélgica ni Alemania. Ni siquiera la cercana Italia. El dispositivo de este hombre, que salió para un trayecto de 19 kilómetros, apareció en un hotel. ¿En qué hotel? En un hotel croata. Imaginad la estupefacción. La incredulidad. El shock que debió recorrer a la familia y a los propios agentes. Croacia. A casi un día entero de distancia por carretera. 1500 kilómetros. Francia, Italia, Eslovenia, y finalmente Croacia. Es como si hubiese decidido emprender un viaje épico sin avisar, solo que él no era consciente de la magnitud de su aventura. La noticia fue tan impactante que debió costar asimilarla. ¿Cómo era posible? ¿Había sido secuestrado? ¿Estaba bien? La familia, al recibir la noticia, debió sentir una mezcla indescriptible de alivio por saber que estaba vivo, y de una confusión abrumadora por la locura del descubrimiento. No hubo tiempo para preguntas. La prioridad era una: ir a por él. Así que, sin perder un instante, organizaron el viaje. Aviones, coches, cruzar frontera a toda prisa, con el corazón en un puño. La distancia que había recorrido el abuelo en su despiste ahora la recorrían ellos, pero con un propósito muy diferente: traerlo de vuelta a casa, sano y salvo, y confirmar con sus propios ojos su estado de salud. La incertidumbre de su estado físico y mental durante esas 20 horas debió ser agobiante. Finalmente, el emotivo reencuentro. Un abrazo largo, lleno de lágrimas y preguntas. Y ahí, en un hotel de Croacia, rodeado de su familia, el hombre de 85 años intentó dar una explicación. Su rostro debía reflejar una confusión genuina, una perplejidad sincera. Dijo que no entendía cómo había ocurrido el desvío. Su respuesta fue simple, directa, y a la vez, realmente insólita. Lo atribuyó a un problema con el GPS. El GPS me lió, debió decir, con un encogimiento de hombros, con la inocencia de quien ha sido víctima de una broma cósmica de mal gusto. Pero, ¿cómo es posible que un GPS, una herramienta diseñada para guiarnos, nos lleve tan lejos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante y nos invita a reflexionar. La confusión lo llevó a seguir indicaciones que lo alejaron cada vez más de su destino original. Sin que advirtiera el error durante la travesía. Pensemos por un momento en las condiciones de un viaje tan largo. 20 horas al volante. La fatiga, la monotonía de la carretera. Un hombre de 85 años. ¿Fue un error de configuración? ¿Una dirección mal escrita? ¿O una serie de desvíos inesperados, quizás por obras o tráfico, que el GPS recalculó de forma insólita? La tecnología es falible, pero esta escala de errores, simplemente, de otro nivel. El hombre, inmerso en su burbuja de concentración al volante, confiando ciegamente en la voz del navegador, probablemente no prestó atención a las señales de tráfico, a los carteles de las ciudades, a los cambios de idioma en las emisoras de radio, o incluso al paisaje que se transformaba radicalmente de la campiña francesa a las carreteras alpinas y luego a los parajes balcánicos. Es posible que entrara en una especie de trance tecnológico, donde la única realidad era la pantalla y la voz que le dictaba cada giro. Es una imagen que da escalofríos,
la de un ser humano que se desconecta de su entorno físico para depositar toda su fe en un algoritmo. Y no solo eso, estamos hablando de cruzar media Europa. ¿No se dio cuenta en ningún momento de que llevaba demasiadas horas conduciendo? ¿No le pareció extraño cruzar frontera? Lo más llamativo del caso, lo que lo eleva de anécdota a leyenda urbana con base real, es un detalle crucial: la ausencia de antecedentes de problemas cognitivos en el conductor. Esto no era un caso de demencia senil avanzada, de una mente que se pierde en la niebla. Según su familia, era un hombre lúcido, con sus facultades en orden para su edad. Y esto cambia por completo la perspectiva. No fue la enfermedad, sino la pura y dura combinación de un posible error tecnológico y una confianza quizás excesiva en ese mismo error, sumado a la fatiga y a la distracción, lo que provocó esta odisea. Es decir, si le pasó a él, con su lucidez, ¿podría pasarnos a cualquiera de nosotros en un momento de despiste o exceso de confianza? Una pregunta incómoda, ¿verdad? Esta situación, tan inaudita, ha abierto un debate muy interesante y necesario sobre la dependencia tecnológica en los traslados cotidianos. Nos hemos vuelto tan dependientes de nuestros dispositivos, que a menudo renunciamos a nuestra propia capacidad de orientación, a la lectura de un mapa físico, o simplemente a preguntar a alguien. El GPS es una herramienta maravillosa, sin duda, pero ¿qué pasa cuando falla? ¿Qué pasa cuando, por alguna razón, nos da indicaciones erróneas? Este caso es un recordatorio brutal de la importancia de mantener un cierto nivel de conciencia y autonomía, incluso cuando estamos siendo guiados por la tecnología más avanzada. No podemos simplemente apagar nuestro cerebro y seguir ciegamente lo que nos dice una máquina. Ni siquiera un hombre de 85 años con experiencia al volante de toda una vida. Y es que esta historia no es solo la de un hombre que se perdió. Es la de una familia que vivió horas de agonía, la de unas autoridades que movilizaron recursos impresionantes, y la de una sociedad que se mira al espejo y se pregunta hasta dónde llega su relación con la tecnología. ¿Hemos externalizado demasiado nuestras funciones cognitivas? ¿Estamos perdiendo la capacidad de navegar por el mundo sin una pantalla que nos diga qué hacer en cada cruce? Es un aviso, un toque de atención que nos llega desde el corazón de Europa. Afortunadamente, la historia tiene un final feliz. La familia ya prepara el regreso a casa con su ser querido, que ahora está a salvo y bajo los cuidados de los suyos. Pero con él, no solo regresarán recuerdos, sino también una anécdota tan increíble, tan realmente insólita, que será difícil de superar. Una historia que, sin duda, se contará una y otra vez en las reuniones familiares, quizás con una sonrisa nerviosa, quizás con un escalofrío. El hombre de 85 años de Satillon-sur-Touet ha pasado de ser un tranquilo vecino a ser el protagonista involuntario de una de las aventuras más inverosímiles de los últimos tiempos. Así que ya lo sabéis, amigos de Realmente Insólito, la próxima vez que encendáis vuestro GPS, echad un ojo al mapa, mirad las señales, y sobre todo, mantened el sentido común. Porque, como nos ha demostrado esta increíble historia, a veces la realidad supera cualquier ficción, y el camino más corto al médico puede convertirse en un viaje transfronterizo de proporciones épicas. Hasta la próxima historia realmente insólita.